El calor era tan intenso que parecía que el aire mismo se derretía. Cada inhalación quemaba como si estuviera aspirando el aliento de un horno abierto. El visor de mi casco se empañaba por dentro y pequeñas gotas de sudor resbalaban por mi frente, atrapadas entre la piel y la tela térmica del traje. El suelo bajo mis botas vibraba con un pulso grave, un latido profundo que no pertenecía a ningún ser vivo, sino al corazón incandescente de la luna volcánica. Había descendido hasta el borde del cráter con un objetivo claro: recoger muestras de magma para el laboratorio orbital antes de que la actividad sísmica alcanzara niveles críticos. La misión estaba cronometrada al segundo. No había margen para distracciones. Sin embargo, algo rompió la monotonía roja y negra del paisaje. Un destello. Al principio pensé que era un reflejo del visor, un juego de luces provocado por el magma burbujeante en el fondo. Pero el brillo persistía, palpitando con un ritmo propio, como si respirara. Me incliné hacia adelante, asegurando la línea de anclaje a una roca dentada, y forcé la vista a través de las columnas de humo y vapor. Allí, entre las sombras y el resplandor anaranjado, algo se movía. No era una roca desprendiéndose, ni un chorro de gas. Era una figura pequeña, encorvada, que parecía emitir luz desde dentro. La visión me dejó inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos. El resplandor iluminó fugazmente las paredes irregulares del cráter, revelando grietas profundas y salientes afilados como cuchillas. La criatura, porque no podía ser otra cosa, estaba acurrucada en un saliente apenas más ancho que mis botas. Su piel era translúcida, y bajo ella se adivinaban filamentos luminosos que latían como un corazón expuesto. Sus ojos, grandes y líquidos, reflejaban no solo el fuego del volcán, sino también un miedo tan puro que me atravesó como una descarga eléctrica. El rugido del volcán se intensificó, un trueno subterráneo que hizo temblar las rocas bajo mis pies. El visor mostró un aumento repentino en la presión interna del cráter. La erupción era inminente. Tenía minutos, tal vez menos. No sabía qué era esa criatura. No sabía si pertenecía a esta luna o si había llegado desde algún lugar más lejano. Pero sí sabía que si la dejaba allí, el magma la consumiría sin dejar rastro. Apreté los dientes y evalué la ruta. El saliente estaba a unos metros por debajo de mi posición, pero el acceso era traicionero. Roca suelta, bordes cortantes y un calor que podía fundir el metal si me demoraba demasiado. El viento caliente que subía desde el fondo traía consigo un olor acre, mezcla de azufre y algo más, algo orgánico, como si el volcán estuviera digiriendo algo vivo. La criatura me miraba sin moverse, como si supiera que yo era su única oportunidad. Su luz parpadeó, débil, y sentí un nudo en el estómago. No era solo miedo lo que veía en esos ojos. Era agotamiento, como si hubiera estado resistiendo durante horas, tal vez días. El comunicador en mi casco crepitó con la voz del centro de control. Geólogo Vega, los sensores indican actividad crítica. Repito, actividad crítica. Inicie evacuación inmediata. Ignoré la orden. Mis manos ya estaban buscando el siguiente punto de anclaje. No podía irme. No después de haber visto aquello. Descendí 1 metro, luego otro, sintiendo cómo el calor atravesaba las capas aislantes del traje. Cada movimiento debía ser calculado. Un paso en falso y caería directo al magma. El rugido se convirtió en un coro de explosiones sordas, y pequeñas piedras incandescentes comenzaron a llover desde las paredes superiores. La criatura emitió un sonido, apenas un susurro, pero lo escuché a través del casco. No eran palabras, pero había algo en ese tono que me erizó la piel. Una súplica. Me detuve a 1 metro de ella.
Su luz era más intensa de cerca, y pude ver que no era uniforme. Cambiaba de color, del blanco al dorado, como si respondiera a mi presencia. Extendí una mano lentamente, temiendo que huyera o que reaccionara de forma hostil. Pero no se movió. En ese instante, un temblor más fuerte sacudió el cráter. Un chorro de magma se elevó en el fondo, iluminando todo con un rojo cegador. El tiempo se agotaba. La criatura dio un paso hacia mí, tambaleante, y sentí un impulso irracional de protegerla. No era parte de mi misión, no estaba en ningún protocolo, pero algo en mi interior, algo que no podía explicar, me decía que salvarla era más importante que cualquier muestra de roca. El comunicador volvió a sonar, esta vez con un tono urgente. «Vega, evacúe ahora». Repito, evacúe ahora. Pero yo ya había tomado mi decisión. El viento ardiente que ascendía desde el fondo del cráter me golpeaba con ráfagas irregulares, como si el volcán respirara de forma agitada. Cada exhalación traía consigo un rugido sordo, un recordatorio constante de que estaba parado sobre una bestia viva, una fuerza geológica que no entendía de compasión ni de pausas. Me llamo Elías Vega, geólogo de campo asignado a la misión Helios IV. Llevaba 3 meses en esta luna volcánica, catalogando su actividad para la corporación minera que financiaba la expedición. La rutina era siempre la misma: descender, tomar muestras, registrar datos, regresar antes de que la actividad sísmica alcanzara niveles peligrosos. Pero ese día, la rutina se rompió. La criatura seguía allí, acurrucada en el saliente, su luz pulsando con un ritmo que parecía acompasarse con el mío. No podía apartar la vista de ella. Había algo hipnótico en la forma en que su resplandor se filtraba a través de la piel translúcida, revelando un entramado de filamentos internos que se contraían y expandían como si fueran raíces vivas. El visor de mi casco proyectaba datos en tiempo real. Temperatura superficial de 1200 grados en el fondo. Incremento del 15% en la presión magmática en los últimos 2 minutos. Microtemblores cada 4,3 segundos. Todo indicaba que debía dar media vuelta y evacuar. Pero mis manos, aferradas a la cuerda de descenso, no obedecían a la lógica. Recordé las advertencias del equipo médico sobre la exposición prolongada al calor extremo, deshidratación acelerada, fallo en los sistemas de refrigeración del traje, riesgo de colapso. Y sin embargo, allí estaba yo, descendiendo 1 metro más, acercándome a esa pequeña figura que no dejaba de mirarme. El paisaje alrededor era un infierno mineral. Paredes de roca basáltica cubiertas de vetas rojas incandescentes, grietas que exhalaban vapor a presión, y un cielo cubierto por una cúpula de nubes negras que reflejaban el resplandor del magma. Cada paso que daba hacia la criatura era un desafío contra el tiempo y contra la gravedad, que parecía querer arrastrarme hacia el corazón ardiente del cráter. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver detalles que antes se me escapaban. La criatura tenía extremidades delgadas, casi frágiles, terminadas en dedos largos y flexibles. Su rostro era una mezcla inquietante de rasgos familiares y alienígenas. No tenía nariz visible, pero sí una pequeña abertura que se expandía y contraía al ritmo de su respiración. Sus ojos, enormes y sin pupilas, reflejaban no solo la luz del magma, sino también mi propia silueta. Me arrodillé en el saliente, asegurando el arnés a una roca sobresaliente. El calor era insoportable. Sentía cómo el sudor se acumulaba en la base de mi cuello, y el sistema de refrigeración del traje emitía un zumbido constante, esforzándose por mantenerme en pie. Extendí la mano lentamente, sin apartar la vista de la criatura. Ella no retrocedió. Al contrario, inclinó la cabeza hacia un lado como si estuviera evaluando mis intenciones.
Su luz cambió de tono, pasando de un blanco cálido a un dorado profundo. No sabía si era una señal de confianza o de advertencia, pero decidí interpretarlo como lo primero. En ese momento, un temblor más fuerte sacudió el cráter. Pequeños fragmentos de roca se desprendieron de las paredes y cayeron al magma, provocando salpicaduras incandescentes que ascendieron como fuegos artificiales mortales. El comunicador volvió a activarse. Vega, sus signos vitales están al límite. Repito, al límite. Si no evacúa ahora, no podremos garantizar su extracción. Ignoré la voz. Había algo en esa criatura que me hacía sentir que mi presencia allí tenía un propósito distinto al que me habían asignado. Tal vez era la forma en que me miraba, o el hecho de que no intentara huir. Tal vez era simplemente que, en medio de un mundo hostil y desolado, había encontrado algo vivo que necesitaba ayuda. Me incliné un poco más, y con un gesto lento, toqué su brazo. La sensación fue sorprendente. No estaba caliente, como habría esperado, sino tibio, casi humano. La superficie de su piel era suave, pero bajo ella se percibía una estructura firme, como si estuviera hecha de fibras flexibles. La criatura emitió un sonido breve, una especie de nota musical que resonó en el interior de mi casco. No era un grito ni un gemido. Era algo más, una vibración que parecía atravesar el aire y mi propio cuerpo. Sentí un cosquilleo en la base del cráneo y por un instante imágenes fugaces cruzaron mi mente. Un cielo estrellado, un océano de lava, una figura similar a ella, pero más grande, extendiendo los brazos. Parpadeé, aturdido. No sabía si había sido una alucinación provocada por el calor o si la criatura había intentado comunicarse conmigo. Pero no tuve tiempo de analizarlo. Otro temblor, más violento, me obligó a aferrarme con fuerza a la cuerda. La criatura dio un paso hacia mí, tambaleándose. Sin pensarlo, la tomé en brazos. Era ligera, mucho más de lo que esperaba, y su luz se intensificó al contacto. El visor registró un aumento en la radiación lumínica, pero no detectó nada dañino. Miré hacia arriba, hacia el borde del cráter. El ascenso sería difícil, y el tiempo se agotaba. Pero en ese momento, con la criatura aferrada a mí, supe que no podía dejarla atrás. El volcán rugió de nuevo, y una columna de humo y ceniza comenzó a elevarse hacia el cielo. El mundo entero parecía gritarme que huyera, pero mis pasos estaban guiados por otra voz. Una que no venía del comunicador ni de mi propia mente, sino de la criatura que llevaba en brazos. Y así, con el corazón acelerado y el calor envolviéndome como un manto de fuego, inicié el ascenso, sin saber que cada metro que subía me acercaba no solo a la superficie, sino a un destino que cambiaría todo lo que creía entender sobre la vida en este sistema. El primer estruendo fue como un golpe seco en el pecho, un sonido tan profundo que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en los huesos. La criatura en mis brazos se tensó, su luz parpadeó, y un calor distinto, más orgánico, se filtró a través de mi traje. El visor proyectó una alerta roja. Presión magmática crítica. Erupción inminente. El suelo bajo mis botas vibraba como si estuviera vivo. Pequeñas piedras comenzaron a desprenderse de las paredes del cráter, rebotando contra mi casco y dejando un eco metálico. El aire se volvió más denso, cargado de partículas incandescentes que flotaban como brasas diminutas, cada una capaz de quemar la piel al contacto. Apreté a la criatura contra mi pecho y comencé el ascenso. La cuerda de seguridad se tensó con un chasquido y mis guantes se aferraron al siguiente punto de anclaje. Cada movimiento era una lucha. El calor debilitaba mis músculos, el sudor me nublaba la vista y el peso del equipo tiraba de mí hacia abajo.
El comunicador crepitó de nuevo, esta vez con un tono más urgente. Vega, el satélite confirma fracturas en la cámara magmática. Tienes menos de 3 minutos para salir de ahí. 3 minutos. En condiciones normales, el ascenso habría tomado al menos 5. No había margen para errores. Un rugido ensordecedor llenó el aire, seguido de una sacudida que me hizo perder el equilibrio. La cuerda se tensó bruscamente, y por un instante quedé colgando en el vacío, con el magma brillando como un océano líquido bajo mis pies. La criatura emitió un sonido agudo, casi un grito, y su luz se intensificó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del cráter. Me impulsé hacia el siguiente saliente, clavando las botas en una grieta estrecha. El calor era insoportable. Sentía cómo el revestimiento interno del traje comenzaba a fallar. El sistema de refrigeración emitía un pitido intermitente, señal de que estaba al límite de su capacidad. A mi alrededor, el paisaje se transformaba. Grietas nuevas se abrían en las paredes, liberando chorros de vapor y fragmentos de roca incandescente. El aire olía a azufre y metal fundido, un aroma tan denso que parecía pegarse a la garganta. La criatura, aunque asustada, no se movía. Sus ojos seguían fijos en mí y su luz, lejos de desvanecerse, parecía guiarme. En un momento de desesperación, me di cuenta de que podía usar ese resplandor para encontrar rutas más seguras. Iluminaba grietas y salientes que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Un nuevo temblor sacudió el cráter, más violento que los anteriores. Un bloque de roca del tamaño de un vehículo se desprendió de la pared superior y cayó al magma con un estruendo que hizo vibrar todo el entorno. La onda de calor que ascendió me golpeó como una bofetada, y por un instante pensé que el visor se derretiría. Seguí subiendo cada vez más rápido, ignorando el dolor en los brazos y el ardor en los pulmones. El borde del cráter estaba cerca, pero también lo estaba el final de mi resistencia. El comunicador volvió a activarse. Último minuto, Vega. Si no llegas ahora, la onda de choque te alcanzará. El corazón me martilleaba en el pecho. La criatura emitió otro de esos sonidos musicales, y por un instante sentí una oleada de energía recorrerme. No sabía si era real o una ilusión provocada por el agotamiento, pero mis músculos respondieron con una fuerza renovada. A pocos metros del borde, un chorro de magma explotó desde una grieta lateral, cruzando mi ruta de ascenso. El calor era tan intenso que el metal de los anclajes comenzó a chisporrotear. No había tiempo para rodear. Ajusté la cuerda, esperé el momento en que el chorro disminuyó y salté. Aterricé en un saliente estrecho, las botas resbalando sobre la roca caliente. Me aferré con una mano a la cuerda y con la otra protegí a la criatura. El rugido del volcán se convirtió en un grito continuo, un clamor de destrucción que anunciaba que la erupción ya estaba en marcha. El borde estaba a solo unos metros. Podía verlo, iluminado por el resplandor del magma y las chispas que volaban como estrellas fugaces. Con un último esfuerzo, me impulsé hacia arriba, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo protestaba. Cuando mis manos tocaron la roca firme del borde, supe que había cruzado el punto de no retorno. La criatura en mis brazos emitió un sonido más suave, casi un suspiro, y su luz se estabilizó. Pero no había tiempo para celebrar. Detrás de mí, el cráter comenzaba a escupir columnas de fuego y ceniza que se elevaban hacia el cielo oscuro. Me dejé caer sobre la superficie, jadeando, mientras el suelo temblaba bajo mi cuerpo. El volcán rugía con toda su furia, y yo, con la criatura aferrada a mi pecho, entendí que aquello no había terminado. Lo que acababa de salvar no era solo una vida, era el inicio de algo mucho más grande.
El borde del cráter estaba detrás de mí, pero la seguridad aún era una ilusión. La superficie de la luna volcánica no ofrecía refugio. Era un campo de roca fracturada, surcado por grietas que exhalaban vapor y salpicaduras de magma. El cielo, ennegrecido por la ceniza, se iluminaba a intervalos con relámpagos volcánicos que dibujaban siluetas fantasmales en el horizonte. Apenas había dado 10 pasos cuando el primer estallido me obligó a agacharme. Una columna de magma se elevó a decenas de metros, cayendo en forma de lluvia incandescente. Las gotas de roca fundida golpeaban el suelo con un chisporroteo siniestro, abriendo pequeños cráteres humeantes a mi alrededor. La criatura en mis brazos se aferraba a mí con fuerza sorprendente para su tamaño. Su luz, que antes había sido un dorado cálido, ahora fluctuaba entre tonos intensos de ámbar y destellos blancos, como si respondiera al caos que nos rodeaba. Sentía su respiración acelerada contra mi pecho, y cada vez que un fragmento incandescente caía cerca, su cuerpo se tensaba. El comunicador transmitía un coro de voces superpuestas. «Vega, te estamos rastreando. La onda de choque llegará en menos de 1 minuto. Dirígete al punto de extracción alfa». Pero el punto alfa estaba al otro lado de un campo de grietas abiertas, y cada una de ellas escupía vapor a presión. El calor era tan intenso que el aire ondulaba, distorsionando la visión. Sabía que si me demoraba, la nube piroclástica nos alcanzaría y no quedaría nada. Apreté la mandíbula y avancé. El suelo crujía bajo mis botas, y en más de una ocasión sentí cómo una roca se desmoronaba al pisarla, revelando un brillo rojo en las profundidades. La criatura emitió un sonido breve, como una nota aguda, y su luz se intensificó justo antes de que una grieta se abriera frente a nosotros. Me detuve en seco, el corazón golpeando contra las costillas. No había tiempo para rodear. Retroceder significaba quedar atrapado. Ajusté el agarre sobre la criatura, flexioné las piernas y salté. Por un instante, el mundo se redujo a un vacío ardiente bajo mis pies y al peso ligero pero vital que llevaba en brazos. Aterrizamos en el otro lado con un golpe seco y un dolor agudo recorrió mi tobillo derecho, pero no me detuve. El cielo rugió. No era un trueno, era el sonido de la montaña partiéndose por dentro. Una onda de calor me golpeó por la espalda, empujándome hacia adelante. La criatura volvió a emitir ese sonido musical, pero esta vez más largo, más profundo, y sentí una vibración recorrer mi cuerpo, como si me infundiera energía. A lo lejos, entre la cortina de humo, vi el destello azul del faro de extracción. Era nuestra única salida. El terreno entre nosotros y ese punto era un laberinto de rocas y columnas de vapor, pero no había alternativa. Corrí. Cada paso era una lucha contra el calor, el dolor y el peso del equipo. El aire quemaba al entrar en los pulmones y el visor mostraba advertencias constantes. Temperatura interna crítica. Riesgo de fallo sistémico. Un estruendo detrás de mí me hizo girar la cabeza. El cráter había colapsado parcialmente, liberando una nube de ceniza y fragmentos incandescentes que avanzaba como una ola sólida. No había tiempo para calcular. O llegábamos al faro en segundos, o la nube nos engulliría. Apreté el paso, ignorando el dolor en el tobillo. La criatura, como si entendiera la urgencia, se aferró más fuerte y su luz se volvió casi cegadora, iluminando el camino entre las columnas de vapor. Esa luz reveló un pasaje estrecho entre dos formaciones rocosas que no había visto antes. Sin pensarlo, me lancé por él. El pasaje desembocó directamente en una planicie donde el faro azul brillaba con fuerza. El módulo de extracción estaba ya en posición, con la compuerta abierta
y el motor rugiendo. A través del comunicador, una voz gritó: «Vega, corre, la nube está encima». Los últimos metros fueron un borrón. El suelo temblaba, el aire ardía y el rugido de la nube piroclástica era como el de un océano en llamas. Crucé la compuerta y sentí cómo manos enguantadas me ayudaban a entrar. La compuerta se cerró con un golpe metálico justo cuando la nube golpeó el exterior del módulo, haciendo vibrar toda la estructura. Caí de rodillas, jadeando, aún con la criatura en brazos. Su luz comenzó a estabilizarse, volviendo al tono dorado suave. Me miró con esos ojos líquidos, y por un instante el caos exterior desapareció. El piloto gritó algo sobre despegue inmediato, pero yo apenas lo escuchaba. En ese momento comprendí que lo que había salvado no era solo un ser vivo, sino una llave. Una llave hacia algo que aún no entendía, pero que ya estaba cambiando el rumbo de mi vida. El módulo de extracción se elevaba lentamente, alejándose del infierno que rugía bajo nosotros. A través de la pequeña ventanilla lateral, vi cómo el cráter se convertía en una herida incandescente en la superficie de la luna. Columnas de fuego y ceniza se alzaban hacia el cielo ennegrecido, y la nube piroclástica se extendía como un manto gris que devoraba todo a su paso. Dentro, el aire estaba saturado con el olor metálico del equipo sobrecalentado y el sudor acumulado en mi traje. Me dejé caer contra el respaldo, aún con la criatura en brazos. Su luz, que durante la huida había sido intensa y fluctuante, ahora se había estabilizado en un dorado suave, casi reconfortante. Sentía su calor tibio filtrarse a través de las capas del traje, un calor distinto al del volcán. Este no quemaba, sino que parecía calmar. El piloto, un hombre de pocas palabras, me lanzó una mirada rápida por el retrovisor interno. «No estaba en el manifiesto de carga», dijo, señalando con la barbilla a la criatura. «No es carga», respondí, sin apartar la vista de ella. «Es alguien». La criatura me observaba con esos ojos líquidos, sin parpadear. Por un momento tuve la sensación de que intentaba leerme, como si buscara algo en lo más profundo de mi mente. Entonces, sin previo aviso, volvió a emitir ese sonido musical, más suave que antes, y una oleada de imágenes cruzó mi mente. Un cielo estrellado que no reconocía, una estructura colosal suspendida en el vacío, y una figura similar a ella, más grande, que extendía una mano luminosa. Parpadeé, aturdido. No sabía si aquello era una forma de comunicación o una simple proyección de mi imaginación agotada, pero algo en mi interior me decía que no era casualidad. El comunicador interno del módulo se activó con la voz del centro de control. «Vega, hemos recibido tus datos. La misión se considera completada, pero ¿qué demonios traes contigo?» «No lo sé», admití, «pero creo que es importante». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un tono más frío. «A tu llegada, el espécimen será transferido al laboratorio de contención para su análisis». La palabra contención me provocó un escalofrío. Miré a la criatura que seguía aferrada a mí y sentí un impulso protector que no esperaba. No podía permitir que la trataran como un simple objeto de estudio. El módulo atravesó la capa de nubes y la luz de la estrella local inundó la cabina. La criatura reaccionó, cerrando los ojos y emitiendo un leve zumbido, como si la luz le resultara familiar. Su resplandor interno se intensificó, y por un instante, la cabina se llenó de un brillo dorado que hizo que todos los indicadores parpadearan. El piloto maldijo en voz baja, intentando estabilizar los sistemas. «¿Qué está haciendo?», preguntó, con una mezcla de miedo y fascinación. «No lo sé, pero no creo que quiera hacernos daño». El brillo disminuyó lentamente, y la criatura volvió a abrir los ojos.
Me miró de una forma que no puedo describir con palabras, pero que entendí perfectamente. Era gratitud y advertencia. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Yo no dejaba de pensar en las imágenes que había visto, en la sensación de que aquello no era un encuentro aislado. Algo más grande se estaba moviendo, algo que tal vez había comenzado mucho antes de que yo pusiera un pie en esa luna. Cuando el módulo aterrizó en la plataforma de la base orbital, ya nos esperaban varios técnicos y 2 agentes de seguridad. Llevaban guantes y contenedores de aislamiento. Uno de ellos dio un paso adelante. «Entregue al espécimen, Dr. Vega». La criatura se aferró a mí con más fuerza, y su luz se tornó de un blanco intenso. Los agentes se detuvieron, sorprendidos por el cambio. Yo respiré hondo. «No es un espécimen», dije, «y no va a ninguna parte sin mí». Hubo un momento de tensión. El piloto me miró como si estuviera loco, pero no me importó. Algo en lo más profundo de mí sabía que este encuentro no era un accidente. Finalmente, uno de los agentes habló por su comunicador, recibiendo instrucciones que no pude escuchar. Luego, con un gesto seco, se apartó. «Muy bien, doctor, pero será bajo su responsabilidad». Mientras caminaba por el pasillo de la base con la criatura en brazos, sentí que su luz se sincronizaba con mi propio pulso. No sabía qué significaba eso, pero intuía que era el inicio de algo que cambiaría no solo mi vida, sino quizás el destino de muchos más. En mi mente, las imágenes regresaron. El cielo estrellado, la estructura colosal, la figura luminosa. Y una certeza se instaló en mí. Lo que había salvado en el cráter no era solo una vida. Era un mensaje. Un mensaje que aún no sabía cómo descifrar, pero que ya estaba escrito en mi destino.